invitarles en esta tarde a Santiago capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago 2, del 1 al 13, ese es el texto que vamos a estar, del cual vamos a estar aprendiendo en esta noche. Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Le voy a dar lectura a este texto y entonces me siguen con su vista mientras yo lo leo. Dice así, Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar y dar gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu grandeza, tu majestad. Ahora tenemos el privilegio de escuchar tu palabra predicada, pregonada el día de hoy, y rogamos, Señor, que podamos nosotros ser humildes ante tu santa palabra. Bendice ahora, pedimos, este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuál será el deporte más conocido, más famoso del mundo? Estaba viendo unas estadísticas y casi todos están de acuerdo que el fútbol soccer es probablemente el deporte que más personas siguen en el mundo. Y a lo mejor a algunos de ustedes les gusta el fútbol soccer y a algunos quizá no les gusta nada, pero creo que sabemos más o menos cómo funciona, ¿verdad?, con los dos equipos. Y cada uno de los jugadores es muy importante. Y cada nueva temporada los equipos gastan muchísimo dinero en quiénes van a ser los defensores, quién va a ser el portero, los mediocampistas o los que están al frente. Pero hay un elemento en el campo que es muy, muy, muy importante. Y sin este elemento en el campo no podría existir el fútbol como tal. Y es el árbitro. El árbitro es aquel que funciona como si fuera el juez en lo que está sucediendo en el campo. Y mucho del juego depende del árbitro. Si el árbitro es justo o si es injusto, y muchas veces se escucha de que quizá ese árbitro no está siendo imparcial. ¿Y qué pasa cuando estamos viendo a nuestro equipo favorito jugar? Si el árbitro está de alguna manera pitando a favor del otro equipo, nos enojamos, ¿verdad?
ese árbitro no está siendo imparcial, ese árbitro probablemente se vendió al otro equipo, pero cuando está pitando a nuestro favor, a favor del equipo nuestro, ya no somos tan rápidos para ver los errores. No, si lo está haciendo bien, ¿no? Así fue como debió de haberlo visto, etcétera, etcétera. Y eso nos habla de que nuestro corazón, tenemos un corazón que no es dado a la imparcialidad. Fácilmente miramos nosotros por nuestros propios beneficios. Cuando alguien está haciendo algo que nos perjudica, rápidamente podemos decir injusticia. Pero cuando nosotros estamos haciendo algo a nuestro favor, o alguien está haciendo a nuestro favor, aunque a veces perjudique a otros, no somos tan rápidos para ver esa injusticia, porque tenemos un corazón que no siempre es imparcial, sino que es parcial hacia nuestros beneficios. Lo vemos desde los niños pequeñitos, ¿no? Lo veo yo en mi propio hijo, y tan fácil que es que él empieza a pensar en su propio beneficio, en lo que a él le gusta, en lo que él quiere. Y es igual con mi propio corazón. Yo también muchas veces soy así. Sin embargo, las Escrituras nos exhortan a que debemos reflejar a Dios, Y en este pasaje Santiago exhorta a los creyentes a que no demuestren parcialidad, porque la parcialidad es un pecado delante de Dios, porque no refleja el carácter de Dios, no refleja a nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Más bien lo que este pasaje nos exhorta a nosotros como cristianos es que debemos de actuar de acuerdo con la ley real, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a ver varias cosas en este pasaje que quisiera que consideráramos. Primeramente, como primer punto, quisiera que veamos el problema de la parcialidad. El problema de la parcialidad. Verso 1, estamos en Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí está el pastor Santiago, le está hablando a sus ovejas dispersas, que se habían dispersado por el mundo conocido por causa de la persecución. Estos eran judíos creyentes, y eran creyentes que habían puesto su fe en Jesucristo. Y me llama mucho la atención que Santiago, que es medio hermano de Jesucristo, le llama glorioso Señor. Reconoce que Jesucristo es el Señor, reconoce que Él es el único glorioso Señor del universo. Y Santiago está exhortando a los hermanos a que la manifestación de su fe en Jesucristo sea sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, desde el primer capítulo hemos visto que Santiago está exhortando a los hermanos a que reflejen el carácter de Dios. Les voy a leer 2 versículos, no tienen que ir ahí. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, Santiago es una carta muy práctica, y de la misma manera que lo hizo en el texto pasado que vimos la semana pasada, ahora Santiago nos va a poner un ejemplo de cómo se vería o cómo se ve la parcialidad, cómo se estaba viendo esa parcialidad en las congregaciones de los creyentes. Y lo vemos en los versículos 2 al 4. Y empieza aquí con el ejemplo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Santiago nos describe a esta primer persona que está entrando. Entonces, el escenario, la escena es una congregación de creyentes
y están entrando dos visitantes. Por un lado está un visitante que trae un anillo de oro y que trae una ropa espléndida. Entonces lo ven y dicen, mira, aquí hay una persona importante, aquí hay una persona que probablemente tiene mucho dinero, y entonces le dan el lugar especial. Y por el otro lado había entrado un hombre pobre, y la evidencia de ello es la manera en que viene vestido. Y fíjense bien cómo Santiago nos apunta a la palabra miráis. Miráis. Porque este pecado de la parcialidad muchas veces comienza con nuestra vista y pasa a nuestro corazón. La vista es muy engañosa y fácilmente nos dejamos engañar por los ojos. El problema del engaño de la vista lo vemos desde Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3 y al versículo 6. En Génesis 3 es la tentación, cuando Adán y Eva son tentados. Y voy a leer solamente el versículo 6 de Génesis 3 para que pongan atención en algunas palabritas clave. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ven cómo vio, verdad, el problema de los ojos? Ahora, no es Eva el único ejemplo. Recuerdan ustedes también cuando Samuel va a escoger al nuevo rey de Israel, ¿verdad? Porque Dios ha desechado a Saúl, y entonces viene el profeta, va a escoger al nuevo rey, y viene Isaí y empieza y trae al primer hijo, al primogénito, y dice Samuel, este es, ¿verdad? Está alto, está fuerte, tiene que ser él. Y entonces, ¿qué le termina diciendo Dios? Samuel, no mires el exterior, porque los hombres miran lo exterior, pero Dios mira el corazón. Y finalmente, en esa porción de las Escrituras, ustedes recuerdan, mandan traer a David, que estaba ahí, ¿verdad?, a lo lejos. Ni siquiera su papá lo había traído, de haber pensado, no, él de plano, él no va a ser el que van a escoger. Y resulta que sí, el que hasta su propio padre no pensaba que pudiera ser, Dios lo había escogido, porque Dios ve el corazón. Regresen conmigo a Santiago. En el ejemplo de Santiago, al rico que entra se le da un buen lugar, pero al pobre se le pide, quédate tú ahí de pie, o siéntate a mis pies. Es decir, el estrado era un lugar a los pies de la persona. Entonces le está diciendo, además, ni siquiera hay donde sentarte, quédate tú ahí en el piso. Las sinagogas antiguas estaban hechas diferente a como lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en este local de reunión. Y muchas veces estaban hechas como en las paredes había como unas bancas hechas de piedra, entonces hacían como una escalerita y la gente se sentaba ahí y podía poner sus pies en una especie de estrado, y después del estrado pues estaba el piso, y están como diciéndole a la persona, mira, tú siéntate ahí en el piso, porque yo ni me voy a levantar de mi lugar, ni siquiera te lo voy a ceder, no hay espacio para ti. Entonces Santiago hace una exhortación en forma de pregunta. Evidentemente están haciendo acepción de personas, y el juicio, dice Santiago, es un juicio incorrecto porque se está haciendo con malos pensamientos. Santiago le está diciendo a los creyentes, ustedes están pensando y juzgando mal. No son pensamientos que proceden de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Más bien es una manera de juzgar como el mundo juzga. ¿Y cómo juzga el mundo? Pues espera que el mundo juzgue mal, porque es el mundo, no tiene las prioridades de Dios. Se espera que el mundo diga, bueno, aquí están los más importantes
y luego siguen estos, y van haciendo distinciones de personas. Pero Santiago está diciendo, entre cristianos no debería de ser así. Y sin embargo estaba sucediendo eso. Hubo un predicador de nombre Martin Lloyd Jones, y cuando Martin Lloyd Jones estaba predicando en Inglaterra, muchísima gente venía a escuchar la predicación de Martin Lloyd Jones. Había estado él en una congregación histórica y domingo tras domingo llegaba muchísima gente. Y una vez le preguntaron a Martin Lloyd Jones, oye, doctor Lloyd Jones, ¿y usted qué haría? ¿Qué diría si la reina de Inglaterra entra a la congregación? Y Martin Lloyd Jones dijo, pues absolutamente nada. ¿Qué? Pero si es la reina de Inglaterra, ¿cómo no le va a dar a usted un lugar especial o mencionarlo? Dice, no, porque el privilegio es de ella al venir a escuchar la palabra de Dios. Todos estamos igual, todos venimos a escuchar la palabra de Dios, y él dice, no voy a hacer distinción si viene la reina o si viene cualquier otra persona, todos venimos a escuchar la palabra de Dios. Y a muchas personas les impactó eso, y algunos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo, pero me llama la atención que para ese predicador, él como que ni siquiera se había puesto a pensar en esas cosas. Él decía, todos venimos como iguales a escuchar las Sagradas Escrituras. Esta distinción entre ricos y pobres, o los poderosos y los que no son poderosos, es muy común en el día de hoy. Estaba viendo las noticias de esta semana y la distribución, por ejemplo, de las vacunas, las famosas vacunas en contra del COVID. Y me llamaba la atención que son ciertos países que tienen mucho poderío, que tienen mucho dinero, que recibieron todas inmediatamente. Y hay otros países, si ustedes se fijan en cuáles países se está tardando muchísimo más en recibir, son países que no tienen el mismo tipo de poder en el mundo, que quizá hay más pobreza. Y me ponía a pensar que es triste que vivimos en un mundo así, vivimos en un mundo en donde los poderosos tienen más acceso a ciertas cosas y aquellos que no se hacen a un lado. Ahora, se espera que en el mundo encontremos algo así, porque el mundo juzga el valor de las personas y cosas de acuerdo con su valor monetario. Cuando se habla de un rico, piensen ustedes en las personas más ricas que hay en la tierra el día de hoy. Los Slim, o quizá Bill Gates, o quizá Elon Musk. La vez pasada estaba leyendo sobre Elon Musk, que es el presidente de Tesla y SpaceX, y decía, Elon Musk vale 182 mil millones de dólares. Y me llamó la atención cómo se había escrito esa frase. Elon Musk vale. No tiene 182 mil millones de dólares, sino eso es lo que él vale. Así es como lo ves en los periódicos. El valor de la persona va de acuerdo a su cuenta bancaria. Y en el mundo eso es normal. Hasta se celebran este tipo de distinciones. Pero no debería de ser así entre nosotros, porque entendemos que el valor de la persona no tiene nada que ver con cuánto dinero tiene en su cuenta. ¿Por qué el cristianismo históricamente ha buscado defender al débil, al pobre, a la viuda, al desvalido? Porque entendemos que Dios no hace acepción de personas y que nosotros debemos de tener un corazón como el del Señor Jesucristo. El dinero es uno de los principales obstáculos para una persona, para que una persona pueda venir verdaderamente a Cristo. Es un obstáculo real. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero por mientras vamos a Mateo 19. Mateo 19, para que vean el ejemplo de un joven rico. Mateo 19. Voy a leer la
no lo voy a leer todo, voy a leer del 21 al 26. Mateo 19 del 21 al 26. Viene este joven, recuerdan, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Tienen una conversación, el Señor Jesucristo le dice, bueno, pues guarda los mandamientos, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Entonces dice ahí en el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste, y nos explica el texto, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no se pueden salvar por su dinero y porque pueden hacer muchas buenas obras supuestamente, entonces ¿quién? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tiene que ser una obra de Dios. Y creo, hermanos, que esta porción tanto del joven rico como lo que acabamos de ver en Santiago es relevante para nosotros hoy como iglesia, y como iglesia en Monterrey, siendo que Monterrey es la ciudad en nuestro país que se caracteriza por una búsqueda del dinero. La búsqueda del dinero, la búsqueda del poder, la búsqueda de tener más. Cuando los niños están pequeños, a veces se pelean uno con el otro y le dicen, yo tengo más juguetes que tú. Y así parece que también pueden ser los adultos. Yo tengo más juguetes que tú, tengo más dinero, yo tengo más, como si eso nos hiciera de alguna manera, nos diera más valor. Y es un engaño de Satanás, es un engaño de Satanás. Como dicen que en una ocasión le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo que, pues si ya lo tiene todo, ¿qué más le falta? ¿Qué quiere usted que no tenga? Y que respondió, yo solo quiero un poquito más. Y así están las personas, siempre buscando un poquito más, siempre están a un poquito más de ser felices. Les leo un pasaje que dijo el apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, una exhortación para nosotros, para que examinemos nuestro corazón. Ahorita más adelante voy a hablar de cómo Dios sí ha usado, tanto en las Escrituras como históricamente, a personas que tenían dinero y que tenían una fe completa y absoluta en Cristo Jesús, y Dios sí los puede usar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona ha puesto el dinero como su ídolo. Entonces los creyentes a los cuales les está hablando Santiago también tenían el ídolo del dinero, porque ellos incorrectamente pensaban que porque una persona había entrado y daba evidencia de tener mucho dinero, entonces por lo tanto se le debería de dar cierto trato, mientras que a otra persona no. El problema de la parcialidad. Ahora quisiera que consideráramos un segundo punto. Punto número 2, la importancia de la ley real. La importancia de la ley real. Estamos en Santiago 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Una vez más, vemos que Santiago está diciendo esto desde un corazón pastoral que ama a estas personas, ama a estos hermanos. Pero había escuchado de la parcialidad de estos creyentes a tal grado que les escribe para reprenderles por su parcialidad.
y les dice que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago con esto? No está diciendo lo que se le ha llamado la teología de la liberación. Quizá han escuchado esto o quizá no hayan escuchado esto. Era un poquito más famosa hace algunos años. Pero la teología de la liberación era una manera de ver la Biblia que afirmaba que los pobres eran salvos por el simple hecho de su pobreza. Es decir, en el momento en que una persona es pobre, son salvos. Nada más así. Pues Santiago no está hablando de eso. Más bien Santiago está afirmando que Dios tiene un corazón especial por el pobre, por el necesitado, y por medio de la salvación de ellos, al salvar Dios a aquellos necesitados, muestra las riquezas del reino de Dios y el plan de Dios. A Dios le gusta hacer las cosas de la manera en que no nos esperamos. Cuando el Señor Jesucristo viene y va a escoger a sus 12 apóstoles, ¿a quiénes escoge? Escoge a los más ricos y poderosos, los de influencia, los de la élite. No, escoge una variedad. Escoge pescadores, escoge un publicano. Sí, probablemente este publicano debía haber tenido dinero, sin embargo nos dicen las escrituras que dejándolo todo le siguió, hablando de Mateo. Uno de ellos era prácticamente un radical, un judío radical que quería deshacerse de Roma. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, Él escoge a personas que serían desechadas por muchos para comenzar un nuevo movimiento. Y sin embargo el Señor Jesucristo lo hace así porque a Dios le gusta hacer las cosas diferente a como el mundo piensa. Les invito a 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 26 y 27. 1 Corintios 1, 26 y 27. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios en 1 Corintios 1, 26 al 27, y nos habla de que nosotros estamos entre aquellos que serían despreciados. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y un poquito más adelante dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie tenga motivo de jactancia, que diga, bueno, a mí Dios me escogió porque soy muy sabio. A mí Dios me escogió porque soy muy rico. A mí Dios me escogió porque soy muy inteligente. No es así como funciona el reino de Dios. A Dios le gusta hacer las cosas de una manera que es al revés muchas veces de lo que nosotros pensaríamos. Si tú fueras a iniciar un nuevo movimiento, probablemente no lo harías de la manera que lo hizo el Señor Jesucristo, porque tenemos las prioridades mundanas, pero las prioridades del reino son diferentes. Cuando el Señor Jesucristo muere y los apóstoles empiezan a salir y empiezan a ser martirizados, el cristianismo se empieza a extender por el mundo conocido, y los romanos se percatan de que están habiendo muchos cristianos en el imperio romano y quieren hacer algo al respecto. Y entonces los filósofos romanos, hay varios filósofos romanos que hablan acerca de esta nueva, que le llamaban la nueva secta de los cristianos. Y Celso fue un filósofo del siglo II. Y quiero que escuchen lo que escribió Celso, filósofo romano del siglo II. Dice, los cristianos son capaces de convencer a los necios, a los tontos, sin honor, a los esclavos, a las mujeres, a los niños pequeños, pero que nadie educado, nadie sabio, nadie razonable, ni siquiera se les acerque. Eso es lo que escribió en el siglo II.
Yo creo que Celso nunca se hubiera imaginado que 150 años después el cristianismo sería el pensamiento dominante en todo el imperio romano. Regresemos a Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Los creyentes a los que les habla Santiago habían mostrado este tipo de parcialidad, y es posible que el ejemplo hipotético del que les habla Santiago quizá no era tan hipotético. Quizá Santiago está dando un ejemplo de algo que sí había sucedido y que había escuchado, y está poniendo un ejemplo de algo que él mismo había escuchado que sucedió. Para mostrarles la locura de su actuar, les recuerda que eran los ricos quienes los oprimían, los llevaban a los tribunales para que pagaran sus deudas, y todavía peor, blasfemaban en nombre de Dios. Porque recuerden que Santiago les está hablando a creyentes que están por todo el mundo, se han esparcido por el mundo conocido, muchos de ellos viviendo en extrema pobreza, y estaban siendo oprimidos por muchos ricos que los llevaban a los tribunales y que les decían: no vas a salir hasta que pagues todo. Y todavía peor, blasfemaban el mismo nombre de Dios. Y Santiago dice: ¿por qué entonces están actuando así? Están actuando de una manera que no tiene ni siquiera lógica. Ahora, por supuesto, Santiago no está diciendo que el rico por ser rico no puede ser salvo. No está diciendo eso. Hay ejemplos en las escrituras de creyentes ricos que tuvieron muchísimo dinero. Abraham se habla de que tenía muchas posesiones. Job también, aunque las pierde, pero después Dios le da más al final del libro de Job. David, un hombre con muchísima riqueza. O Salomón, que dicen que en el tiempo de Salomón la plata era como las piedras, había tanta plata que era como si fueran piedras. Dios ha usado a personas con mucha riqueza para bendecir a otros. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, que sin entrar a demasiados detalles, pero nuestra familia tenía cierta necesidad, y un hombre cubrió esa necesidad y lo hizo de la bondad. Este hombre era creyente, no nos conocía bien, era norteamericano, y no nada más a nosotros, a varias familias de la iglesia ayudó. Y esta era una persona que tenía mucho dinero. Recuerdo que fuimos a su casa la primera vez que fui a los Estados Unidos, de pequeño, y entré a su casa y dije: esto es una mansión, una cosa muy grande. Y era una persona humilde, era una persona amigable, era una persona muy personal, era un doctor con mucho reconocimiento. Y una vez más, sin dar demasiados detalles, pero el impacto que tuvo ese hombre en la vida de nuestra familia fue muy, muy grande. Hasta el día de hoy sigue teniendo impacto lo que él hizo hace tantos años. Entonces, indudablemente Dios puede usar a una persona con mucha riqueza cuando le transforma el corazón y esa persona es dadivosa, etc. Entonces Santiago tampoco está diciendo que el rico por ser rico no puede entrar al reino de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. O sea, es imposible, excepto si Dios lo hace. Para el hombre es imposible, más para Dios todo es posible. Dios es el que cambia el corazón, es el que puede poner ese corazón dadivoso en una persona. Pero la realidad es que aquellos que tienen mucha riqueza tienen mucha tentación para amar el dinero. Vi una estadística en una ocasión que decía que cuando una persona se saca la lotería, ya lo he mencionado antes, cuando una persona se saca la lotería, las posibilidades de que cometan un suicidio se disparan. ¿Por qué? Porque repentinamente aquí está una persona
que quizá no tenía dinero y de la noche a la mañana es millonaria y ya ahora tiene mucho dinero y empieza a comprar casas y carros y tiene amigos y tiene amigas y todo el mundo lo quiere y gasta y no se satisface y sigue gastando y no se satisface y prueba con alguna otra cosa, quizá esto me vaya a satisfacer, quizá la droga me vaya a satisfacer, quizá, y se dan cuenta que lo que ellos pensaban que les iba a solucionar la vida se las está arruinando y dicen, si ya tengo todo lo que el mundo quiere tener y soy así de infeliz, no vale la pena vivir. Tengo un amigo finlandés, me dijo, Emanuel, en Finlandia prácticamente no hay pobreza, la pobreza está prácticamente erradicada en Finlandia. Me dijo, ¿sabes cuánta gente se suicida en Finlandia? Todos conocemos a alguien que se ha suicidado y muchos de ellos son de mi edad, jóvenes, pero tienen todo y no son felices, porque la felicidad no está en cuántas posesiones tienes, y muchas personas más bien son poseídas por sus posesiones los tienen atrapados. Entonces Santiago nos apunta a la palabra de Dios en el versículo 8, estamos en Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real, hermanos, no se refiere a que sea real en contraste de una ley ficticia, que la palabra real puede significar eso en español, ¿no? Real o irreal. No. La palabra real es la palabra griega basilikos, que tiene que ver con un rey. Está hablando de una ley real en el sentido de que tiene que ver con la realeza, tiene que ver con un rey. Es la ley real, la ley que tiene esa característica como de un rey. Y la cita viene de Levítico 19:18. Quisiera que vayan ahí porque creo que es un pasaje importante. Levítico 19:18 es un pasaje importante porque se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Levítico 19:18. Nos vamos a ir hasta el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico 19:18. Y en este pasaje dice así la ley. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los judíos reconocían que esta frase dentro de la ley mosaica resumía perfectamente el corazón de la ley. Era, por así decirlo, un resumen de la ley. Jesucristo cita este pasaje varias veces en los evangelios, hablando de que es el segundo grande mandamiento, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Pablo reconoce que este también es un resumen de la ley. Les voy a leer dos pasajes, escuchen con atención. Romanos 13, de 9 al 10, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y vemos algo similar también en Gálatas 5:14, yo se los leo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Santiago está hablando de la ley real, como vimos la semana pasada, la perfecta ley de la libertad, haciendo referencia a lo mismo. Son los mandamientos de Dios desde la perspectiva del nuevo pacto. Es la ley de Dios con el filtro de Jesucristo quien cumplió la ley. Lo vimos la semana pasada y creo que la antepasada lo mencionamos un poquito. No hay ninguna indicación de que Santiago piense que las leyes de ceremonia, las leyes sobre los sacrificios, las leyes sobre los sacerdotes,
No vemos ninguna indicación de que Santiago esté diciendo que esas leyes siguen vigentes para el creyente del nuevo pacto. Han sido cumplidas en Cristo. También había leyes, las llamadas leyes civiles, que tenían que ver con la organización del pueblo de Israel como nación. Y Santiago, que aunque Santiago le está hablando a judíos creyentes, tampoco vemos indicación de que Santiago piense que las leyes que eran para la nación judía tengan que seguir vigentes el día de hoy y que todos se tengan que judaizar, hacerse judíos. No. Y aunque hay buenos hermanos que difieren en este punto, me parece que la ley real incluye la ley moral resumida en los 10 mandamientos, de los cuales cita 2 aquí Santiago, al igual que todo precepto indicado en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el resumen de todo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 grandes mandamientos, dijo nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Versículo 9, estamos en Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hacer acepción de personas, dice Santiago, es transgredir esa ley, la ley real, la ley perfecta de la libertad, la palabra de Dios. Y dice Santiago que violar la ley es pecado. Santiago no es el único que dice esto. Vamos por favor a 1 de Juan 3:4. El día de hoy estamos viendo varios pasajes, ¿verdad? 1 de Juan 3:4. Pero es porque quiero que vean cómo Santiago no está hablando cosas diferentes que otros pasajes de las Escrituras muestran. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces Santiago y Juan están hablando de esto. Santiago le está diciendo a los creyentes entonces que hacer acepción de personas es pecado, pues infringe la ley. Pero, ¿no dijo Pablo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cómo podemos ver estas 2 verdades? Bueno, no debemos de verlas como 2 verdades contradictorias, sino complementarias. La gracia de Dios no es excusa para transgredir la ley eterna de Dios. No somos libres para pecar. Cuando Pablo habla de que hemos sido libertados de la ley, no está diciendo hemos sido libertados para que podamos pecar sin ningún problema. A Dios ya no le importa, Cristo ya cumplió la ley y ustedes pueden pecar. Bueno, por supuesto que no. El mismo apóstol Pablo dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a persistir en el pecado? Entonces, tampoco somos anti-ley en el sentido de que decimos el cristiano puede hacer lo que quiera, no importa, ya es cristiano, ya la hizo, ya tiene el pase y ahora sí, a Dios no le importa. Pues Santiago dice no, cuidado con eso. No estamos bajo la ley como maldición, no estamos bajo la ley como código de pacto. Pero aquí Santiago nos apunta a que la ley eterna de Dios tiene una vigencia para el creyente. Y que si tú te pones a transgredir lo que Dios claramente ha mostrado como su voluntad, entonces estás cometiendo pecado. El pecado es infracción de la ley. Infringir la ley eterna de Dios es pecado. Entonces, ¿Cristo ya cumplió la ley? Definitivamente que sí. Cristo ya cumplió la ley. Y para aquella persona que es cristiana, el cumplimiento de Cristo de la ley nos es adjudicado, de manera que nosotros podemos venir delante del Padre Celestial cubiertos en Cristo Jesús. Eso, digamos que es la dimensión vertical de la situación. A los ojos de Dios hemos sido justificados, ¿verdad? Pero la dimensión, vamos a decirlo, horizontal de la situación, en cuanto a nuestra santidad,
en cuanto a nuestra santificación. Santiago lo está, por así decirlo, está poniéndonos esa perspectiva y nos está diciendo, cuidado con tu parcialidad, porque estás pecando. Estás cometiendo pecado cuando vas en contra de la palabra de Dios. Estás cometiendo pecado cuando vas en contra de lo que Dios ha revelado como su corazón. Entonces, nuestro cumplimiento de la ley es por obediencia y amor y no para salvación. Y recordemos una vez más que Santiago está usando la palabra ley prácticamente intercambiable con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de la libertad, y que no lo está viendo como los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que lo está viendo desde el filtro de Jesucristo. O sea, lo está viendo como un creyente del nuevo pacto, como un creyente que está viviendo a la luz y a la realidad de que Jesucristo cumplió la ley y que por medio de Jesucristo yo soy salvo. Santiago está diciendo, todo eso es verdad. Él no está hablando en contra de eso. Lo que está diciendo Santiago es, en tu vida diaria, en tu vida práctica, en tu santidad cotidiana, tienes que obedecer la palabra de Dios. Y si estás desobedeciendo la palabra de Dios, estás transgrediendo la ley de la libertad, la ley eterna de Dios. Y no debe de ser así. Hemos sido ahora habilitados por el Espíritu Santo para cumplir con la palabra de Dios, porque la ley ha sido puesta en nuestro corazón. Y esto nos lleva a una tercera cosa que vamos a aprender en este pasaje. Punto número 3. Vamos a ver la unidad de la ley. La unidad de la ley. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Una vez más, creo que aquí la dificultad de la interpretación es, ¿y a qué se refiere Santiago aquí con ley? Y, hermano, me parece que Santiago, cuando menciona aquí la palabra ley, una vez más, no está haciendo alusión a los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que está hablando de la ley real, está hablando de la ley de la libertad, una vez más, está hablando de la ley eterna de Dios, y la está viendo como un todo. Y dice, si tú quebrantas un mandamiento, eres culpable de todos. Le voy a dar un ejemplo que no es perfecto, pero para que más o menos tengan una imagen mental sobre cómo Santiago nos está hablando de esta ley de Dios. Como si fuera un globo. Piensa en un globo. Tú tienes un globo y tienes un alfiler. No importa por dónde tú le piques, lo vas a reventar todo. Entonces, Santiago está diciendo, no debemos de ver la ley como diciendo, bueno, yo solamente cometí este pecado, entonces pues no es la gran cosa. No, Santiago está diciendo, es como un todo. Tú quebrantas uno de estos mandamientos de la ley eterna de Dios y ya eres pecador. Estás a un pecado de ser un pecador. Y lo otro que vale la pena mencionar, hermanos, es quién de nosotros pudiera decir, bueno, yo solo he quebrantado uno. Nadie. O sea, aquí Santiago está dando un ejemplo hipotético, pero al mismo tiempo nos está mostrando nuestra propia debilidad, porque ¿cuántas veces hemos nosotros pecado? Imagínense que tuviéramos un app en nuestro celular que contara cada vez que pecamos. ¿En qué número estaría? Estaríamos aterrorizados. Al mismo tiempo, si hubiera para el creyente ahí otra parte de la app que dijera, y los pecados que Cristo ha pagado por ti, y te das cuenta que es el mismo número. Cristo ha pagado por esos múltiples pecados que hemos cometido. Entonces, lo que Santiago está haciendo, nos está enfrentando con la ley para que veamos nuestro propio corazón necesitado y que podamos venir delante del Señor y digamos, Señor, soy pecador, arrepentido y perdonado por la obra de Dios. Versículo 11.
porque el que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y Santiago aquí hace alusión a 2 de los 10 mandamientos. Menciona el 7º primero, no cometerás adulterio, y después menciona el 6º mandamiento, no matarás. ¿Por qué habrá mencionado Santiago estos 2 mandamientos? No nos dice Santiago por qué. Entonces no podemos dogmatizar y decir esta es la razón por la cual Santiago menciona estos 2 pecados. Pero me llama la atención que estos son 2 de los mandamientos a los cuales también Jesús hizo alusión cuando habló del corazón de la ley. Y dijo que uno puede ser adúltero de corazón. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo habla acerca de ese mandamiento y dice, mira, algunos de ustedes están muy felices y dicen, no, yo nunca he cometido adulterio. Y Jesucristo dice, pero en tu corazón sí. En tu corazón sí. O alguien que dice, yo nunca he matado a nadie. Y Jesucristo dice, sí, pero le dijiste fatu a tu hermano. Cometiste el pecado en tu corazón. Entonces, el Señor Jesucristo nos ayuda a ir al corazón de la ley. Y me parece que Santiago, que está viendo todo desde la perspectiva de nuestro glorioso Señor Jesucristo, indudablemente él sabe la enseñanza de Jesucristo en cuanto a estos mandamientos. Indudablemente él también tiene en mente el corazón de la ley. Es por eso que cita ese pasaje que ahorita vimos en Levítico. Muchas veces transgredimos nosotros la ley eterna de Dios de muchas maneras. Versículo 12, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces este versículo es una exhortación a hablar y actuar consistente con la ley de la libertad. Recuerden que la semana pasada les dije que el libro de Santiago se puede resumir en esto. No solamente digan, pónganlo por obra. O sea, Santiago tenemos que verlo como es una carta que nos está exhortando a poner por obra lo que decimos creer. Es esta misma ley la que dice Santiago, como los que habéis de ser juzgados. Ahora, una vez más, Santiago, pero ¿por qué estás diciendo que vamos a ser juzgados por esta ley si el apóstol Pablo dijo que no vamos a ser ya juzgados? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, no está hablando de un juicio para condenarnos, porque Cristo cumplió la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro actuar no repercuta en la eternidad. Lo que hacemos o no hacemos mientras estamos aquí en vida tiene una repercusión en la eternidad. Déjenme les leo 2 pasajes, y si quieren los pueden apuntar. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo está hablando aquí. Ya tendremos ocasión para hablar más sobre este tribunal y lo que significa para el creyente. Pero no está hablando de que ahí al creyente Dios va a decir, bueno, sí, si eres cristiano, pero como quiera vas para el infierno. No es eso de lo que está hablando. Pero no podemos irnos al otro extremo y decir, como ya soy cristiano, lo que hago o no hago no importa. Es más, puedo hacer una profesión de fe y es como si ya tuviera el pase. A Dios ya no le importa. Ya me salvé, ya la hice. Ahora sí puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana y pues ya me gané el cielo. Y estuvo bien fácil, aparte solamente tuve que repetir algo. Pues eso no es el evangelio bíblico. No es el evangelio bíblico. No es así como las escrituras nos muestran la vida de un creyente. La vida de un creyente es uno que al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, queremos por nuestro amor y por la gracia de Cristo y al cobrar fuerza en la gracia queremos vivir de acuerdo a nuestra profesión. Queremos obedecer al Señor porque le amamos y el mismo Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para
actuar para la gloria de Dios. Hay otro pasaje que les voy a leer, 1 Juan 2:28. 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su segunda venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es un pasaje que en muchas ocasiones lo he leído, digo, ¿y dónde encaja esto en la doctrina de la salvación y lo que ha hecho Dios por nosotros? Y hasta donde alcanzo a ver se refiere a eso, se refiere a una persona que de alguna manera no ha estado verdaderamente actuando de acuerdo a la profesión que dice hacer. Y cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, su primera quizá sentimiento es este. Hermanos, nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino nuestra salvación no depende de nuestras obras, no es lo que estoy diciendo ni lo que está diciendo Santiago. Es decir, yo no soy salvo por obras, pero soy salvo para obras. Soy salvo para poder actuar por el poder del Espíritu Santo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y nuestra recompensa, cuando hablan las Escrituras de nuestra recompensa, y este es un tema que también es un poquito extenso, pero las Escrituras hablan de que lo que nosotros hacemos o no hacemos en nuestra vida sí repercute en la eternidad. El Señor Jesucristo habla múltiples veces sobre recompensas y sobre tesoros. Y me acuerdo haber leído un libro que se llama Sed de Dios, donde decía el autor, bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Obedezco por las recompensas o obedezco por Dios? Y dice, no estás pensando bien. O sea, por supuesto que estás obedeciendo por tu amor a Dios, pero es Dios mismo el que te dice, te voy a dar una recompensa. Es como el papá que le dice al hijo, mira, pórtate bien y te voy a dar este regalo. O saca un 10 o lo que sea y te voy a dar este regalo. Y entonces el papá empieza a pensar en el regalo que le va a dar al hijo. Y el papá está emocionado y va y lo compra, ¿verdad? Y entonces finalmente viene el hijo y dice, papá, hice lo que tú dijiste. Y entonces el papá le dice, y aquí está tu regalo. Y el hijo dice, no lo quiero. ¿Por qué? No, es que lo hice por ti. El regalo no me importa. O sea, a lo mejor el papá dice, bueno, gracias por hacerlo por mí, pero este regalo te lo preparé yo. O sea, es algo que yo estuve pensando en ti. Y creo que esa es una mejor manera de ver cuando Dios habla de las recompensas. Por supuesto que lo estamos haciendo por Dios. No estoy diciendo, a ver, voy a hacer esto porque a lo mejor eso me gano otra corona y entonces voy... No. Lo estamos haciendo por el Señor. Pero la recompensa Él mismo la ha preparado para nosotros. Dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos recuerda que aquellos que no demuestran misericordia, una persona inmisericordia está demostrando con sus hechos que no tiene un corazón regenerado. Si tus obras no están demostrando tu salvación, si no hay fruto en tu vida, pues es porque debes de examinarte. Quizá ni siquiera eres salvo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Santiago está hablando algo similar a lo que el Señor Jesucristo dijo también. Y el que no es salvo, ¿qué va a recibir? Juicio y no misericordia. En el momento de estar delante de Dios, recibirán juicio. Pero aquellos que son de Cristo van a recibir misericordia, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio para el creyente, porque finalmente el creyente recibe misericordia y no juicio. El que verdaderamente es creyente, la misericordia triunfa sobre el juicio, porque recibimos misericordia. Hermanos, este pasaje que vemos aquí en Santiago es un pasaje complejo, ¿verdad? Tiene muchas cosas
que son un poquito difíciles y sinceramente han habido en la historia de la iglesia muchos teólogos que han visto este pasaje y también dicen, tiene dificultades en su interpretación. Pero creo que en su base es muy claro lo que Santiago está tratando de decirnos. Es, si eres cristiano, debes de actuar como tal. La manera en que actúas debe de reflejar tu fe, porque si no, algo anda mal. Hay personas que han abusado de la frase, una vez salvo, siempre salvo. ¿La han escuchado? ¿No? Una vez salvo, siempre salvo. Y se ha abusado de esa frase para que signifique, puedo repetir una oración, recibo el ticket, el boleto, el pase, y ahora sí hago lo que quiera. Y ese no es el evangelio bíblico. Santiago nos recuerda que la verdadera fe es una fe que se demuestra a través de fruto. Y es por eso que Santiago está exhortando en contra de la parcialidad, porque está diciendo que ustedes están actuando en contra de su profesión. Y está mal. Es pecado. Santiago no está diciendo, a ver, hermanos, si ustedes no son perfectos, no son cristianos, porque entonces ya todos, ninguno de nosotros entraría. Santiago no está diciendo, a ver, hermanos, levante la mano el que sea perfecto, y si no la levanta, dice, bueno, todos, ninguno es salvo. No está hablando de eso. Y mientras vayamos leyendo la carta vamos a ver. Lo que Santiago está hablando es de las prácticas y características que deben de verse en los creyentes. Y está diagnosticando nuestro corazón y está tratando de que cada uno de nosotros mire nuestro corazón y digamos, ¿estoy yo actuando de acuerdo a lo que digo ser? Y si creo en un Dios que no es parcial, sino un Dios que juzga justamente, ¿cómo estoy yo actuando? Mientras estaba estudiando este pasaje, hermanos, venía a mi mente mi propio corazón pecaminoso y las maneras y las veces en las cuales yo he actuado no de una manera completamente imparcial. ¿Y qué hace un cristiano cuando la Biblia te enseña tu corazón? Pues te arrepientes y vienes a Cristo y clamas por su gracia y su perdón. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Dios lo otorga por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no quisiera que termináramos diciendo, no hay esperanza para mí, sino que pensamos, por Cristo hay esperanza para mí. Por Cristo hay esperanza para mi corazón parcial. En Cristo hay esperanza para mi pecaminosidad, porque Cristo es aquel que nos renueva, nos transforma. Gracias damos a Dios por Jesús. Él sí cumplió toda la ley a la perfección, cosa que yo no puedo hacer. Y por medio de Él nosotros podemos también actuar de acuerdo con la ley real, la ley de la libertad, porque es por medio de Jesús. Debemos entonces vivir una vida de constante arrepentimiento y fe. Y es por eso que el mensaje cristiano va completamente en contra del mensaje que vemos allá afuera. El mensaje de afuera es, tú puedes. Y el mensaje de las Escrituras es, tú no puedes. Vamos a ser sinceros. Pero Cristo puede. Y Cristo por medio de nosotros hace la obra. Si Dios nos dejara a nuestro propio poder, estaríamos perdidos. Pero gracias a Él podemos venir por medio de Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a tomar un tiempo
para orar. Y hermanos, quisiera que mientras oro, usted mismo examine su corazón. Quizá Dios está obrando en tu corazón, como lo hizo en el mío a lo largo de esta semana, para confesar delante de Él nuestros pecados. Y si es así, pues toma este tiempo y ora al Señor y pon tu corazón delante de Él y confía en la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio es que si tú vienes en arrepentimiento, lo que hallarás es perdón. Y si vuelves a venir en arrepentimiento, lo que hallarás es perdón. Y si vuelves a venir en arrepentimiento, lo que hallarás es perdón. Porque así es Dios. Es un Dios perdonador. Padre Celestial,